quiero pedir que inclines tu rostro, vamos a orar y pedir que el Espíritu Santo nos dirija, pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora porque tenemos la bendición de detenernos en este momento para escucharte, Señor. Permite que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón y también, Señor, abrir nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra en esta hora. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos, amén. Hace unos días recibí la noticia que mi padre estaba enfermo y ha sido una semana difícil porque obviamente no es fácil estar lejos y escuchar noticias que no necesariamente ayudan mucho. Y de todo esto que está pasando, amados hermanos, rescato lo siguiente. Resulta que él había estado presentando síntomas que indicaban cierta enfermedad. Sin embargo, cuando le hicieron los estudios, los análisis, resultó que traía muy alta el azúcar y entonces eso le estaba provocando estos problemas en su cuerpo, en su salud. Él ahora está en recuperación, gracias a Dios, está en casa, pero rescato lo que dijo el doctor cuando lo recibió prácticamente muy delicado. El doctor dijo, qué bueno que llegaron a tiempo, porque el señor pudo haber entrado en un coma diabético, ¿sí? Y eso realmente hubiera sido muy, muy difícil. Y agregó lo siguiente, vamos a tratar esta enfermedad, es lo que dijo, vamos a tratar esta enfermedad y en unos 2 días él estará muy bien. Cuando yo reflexiono en esto, hermanos, encuentro que la vida cristiana es vista de esta manera también, es vista de esta forma y podríamos nosotros estar enfermos y estar de algún momento, si no prestamos atención, complicando nuestra salud espiritual. Por eso, el llamado del Señor, que es nuestro doctor por excelencia, el llamado es que nosotros tratemos esta enfermedad. Ese es el llamado. Trata esta enfermedad. Y tal vez nosotros digamos, yo estoy bien, yo estoy saludable espiritualmente, entonces no necesito yo tratar esta enfermedad. Por eso el tema lo he titulado así, trata esta enfermedad, debes tratar esta enfermedad. Jesús, nuestro Señor, es el doctor por excelencia y nosotros, como pacientes, vamos a llamarlo así, debemos de seguir al pie de la letra lo que Él nos dice. Sin embargo, la realidad es que nosotros hacemos otras cosas que el Señor nos está pidiendo que prácticamente no hagamos. Nosotros siempre seguimos lo contrario. Apocalipsis 3, del 1 al 6, nos habla de una iglesia que por nombre dice era Sardis. La palabra del Señor nos dice de esta iglesia, el Señor inicia precisamente diciendo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, y le pide, el Señor le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso es el mensaje que el Señor le está enviando a la iglesia de Sardis. Y luego le dice, acuérdate. Esto es muy importante porque le está llamando a una acción, le está diciendo, acuérdate de lo que has recibido, ¿sí? Y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. O sea, todos los verbos, obviamente, en acción, y luego hay como una advertencia, dice, pues si no velas, vendré a ti como ladrón. Si no velas, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Y luego agrega lo siguiente, hay unas pocas personas, un remanente en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas.
Y por último está la promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este es el mensaje prácticamente que es enviado a la iglesia. ¿Cómo tratamos con una enfermedad? Normalmente, ¿cómo tratamos cuando somos diagnosticados con alguna enfermedad? ¿Cómo lo tratamos? El texto que acabo de leer, el pasaje bíblico, nos enseña 3 cosas que deberíamos de estar haciendo todo el tiempo, constantemente. 3 cosas. Primero, sé vigilante. Cuando somos diagnosticados con alguna enfermedad, el doctor siempre nos dice esto: tienes que mantener una vigilancia, un monitoreo, para ver algunas reacciones secundarias al medicamento, al tratamiento que te voy a indicar. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que ser vigilantes con nuestra vida, el texto está mencionando, versículo 2, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir. Esto, hermanos, nos lleva al contexto histórico. Sardis era conocida como una ciudad segura, así se lee en la historia, una ciudad muy segura hablando militarmente. De hecho, la historia dice que habían confiado tanto en su supuesta seguridad que no tenían mucha vigilancia, de hecho no le prestaban mucha atención, tenían una buena fortaleza. Las consecuencias fue que 2 veces la ciudad fue tomada y lo hicieron de noche. Encontraron a los soldados, a la gente dormida. Y esta es una realidad que Cristo está enviando, un mensaje que Cristo está enviando a la iglesia. Leyendo un poco, se cuenta de una mujer que todos los días se vestía muy bien, se arreglaba muy bien. Era una persona que todos los días hacía lo mismo, se veía muy bien. Sus vecinas le decían: tu hombre no está aquí, ¿para quién te adornas tanto? Entonces ella contestaba: mi esposo es marinero y en cualquier momento que el viento le favorezca, él aparecerá de repente y estaría ante mí. ¿No es mejor que me encuentre bella y hermosa?, decía esta mujer. Hermanos, constantemente nosotros en la Escritura encontramos el mensaje de estar vigilando. Y Jesús le dice aquí a la iglesia: si no, vendré a ti, dice, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Ese es un mensaje, hermanos, de vigilar nuestra vida cristiana. Y la pregunta entonces es esta: ¿estás vigilando tu vida? ¿Estás vigilando tu vida espiritual? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿De qué manera lo estás haciendo? Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 30, dice lo siguiente: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos la promesa, amados hermanos, que nuestro Señor va a venir. Él va a venir. Lo que no sabemos es cuándo. Eso no lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer? Jesús dijo: velad pues, tenemos que vigilar. ¿Y de qué manera? ¿Nos vamos a parar ahí todos los días en la ventana viendo al cielo o saliendo y observando a ver a qué horas el Señor regresa? No es la forma en que Jesús está diciendo que debemos vigilar. ¿De qué manera entonces debemos vigilar nuestra vida? Porque eso es lo que el Señor está diciéndonos. Sé vigilante, vigila tu vida espiritual. Y hay un texto que voy a leerlo completo porque prácticamente es como la respuesta a esto que debemos hacer. Mateo 24, 42 al 51. Nos habla precisamente de eso. Dice así: así que ustedes también deben de estar alerta, o sea, vigilante, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora venía un ladrón,
se mantendría alerta, o sea, vigilante, y no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y el versículo 45 dice, un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentre cumpliendo con su deber. Ahí está. Sé vigilante. Es cumplir con nuestro deber, con nuestra responsabilidad. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Por lo tanto, hermanos, debemos mantener una vigilancia constante de nuestra vida. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Cuál es la realidad? La realidad, amados hermanos, es que el ajetreo constante de este mundo nos ha hecho olvidar de nuestra responsabilidad. Estamos tan ocupados con todas las cosas que tenemos que hacer, que nos olvidamos de nuestra vida misma, de nuestra relación con Dios. Por eso yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a tu cuarto, a tu aposento, y estuviste solamente escuchando la voz del Señor? ¿Estás orando fervientemente? ¿Estás compartiendo el Evangelio de Cristo? ¿Estás leyendo y estudiando la palabra del Señor? Porque es aquí donde Él te habla, donde Él nos habla. Eso es, diríamos, algo básico que deberíamos de hacer todos los días, todos los días. Pero ¿qué hacemos todos los días, hermanos, cuando nos levantamos? Primero, corremos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hacer en el día y tal vez lo primero que revisemos al iniciar nuestro día sea el celular, sea los mensajes, o sea los compromisos que tenemos que llevar a cabo en ese día. Por eso la palabra del Señor nos está llamando a nosotros a, uno, detenernos, vigilar nuestra vida. ¿De qué manera yo estoy siendo vigilante con mi vida? ¿Sí? Mi vida cristiana. El texto, el Señor Jesús le dice a la iglesia en Sardis, sé vigilante porque hay unas cosas que están muriendo en ti y tú ni siquiera te has dado cuenta. Por eso, hermanos, somos llamados a vigilar nuestra vida. No solo tener un monitoreo constante en nuestra vida. Número 2, es a seguir con un tratamiento o seguir el tratamiento. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de seguir el tratamiento, creo que todos entendemos esta parte, ¿no? Cuando vamos al doctor, normalmente al ser diagnosticados, nos da un tratamiento. ¿Qué hacemos? Lo tomamos y cuando nos sentimos mejor, normalmente dejamos de tomar el tratamiento. ¿Sí? No lo terminamos. Ya me siento bien, ya me siento mejor, ya no necesito tomar el medicamento. No terminamos el tratamiento que se nos asigna. Algo pasa en esta iglesia de Sardis que era casi similar, igual, porque el versículo 2 dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Investigando un poquito, bueno, voy a leer otra versión, dice, porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó a hacer. Eso es lo que encontramos en este versículo. Entonces las palabras del Señor Jesús fue, tú no llevas a feliz término ante Dios nada de lo que haces. O sea, nunca terminas lo que haces. Inicias algo con fervor, con alegría, pero no lo terminas. Ese es un problema grave. Y yo cuando estaba leyendo esto también me puse a pensar y reflexionar que muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación similar.
después de ser confrontados, después de ser, ahora sí que, animados con la palabra de Dios, nosotros salimos y decimos, no, sí es cierto, yo voy a empezar, desde ahora empezaré a leer mi Biblia, voy a orar y voy a empezar una vida, una relación con Dios. Y después de 2, 3 días nos olvidamos. O sea, lo iniciamos. Yo he visto que muchos hermanos, cuando iniciamos un nuevo año, se hacen promesas y dicen, no, este año que viene, sí, tal vez este año que ha terminado, no di lo mejor de mí, pero ahora este año iniciaré con el pie derecho y comenzaré a leer mi Biblia, comenzaré a hacer esto y aquello. Y tal vez lo hacemos unos 2 meses y después nos olvidamos. El ajetreo de la vida, las ocupaciones de este mundo nos hacen olvidar de nuestra responsabilidad. Por eso el Señor dice, he hallado en ti, iglesia de Sardis, que inicia las cosas, pero no las terminas. Y eso, hermanos, es bien visto como una de las características del ser humano, sobre todo en estos tiempos. La inmediatez nos está llevando a todo esto. Lo vemos en cosas muy prácticas o comunes que en nuestro diario vivir. Estamos viendo un canal de televisión, no nos gusta, le cambiamos y nunca nos detenemos a ver algo en concreto, ¿sí? Entonces, el llamado de Cristo a las iglesias es esto. A las iglesias anteriores fue un llamado a permanecer firmes, a permanecer firmes. Y eso de permanecer firmes, hermanos, no es a estar pasivos, estar inactivos o inmóvil. El llamado a permanecer firmes es a concretar, ¿sí? Tiene que ver también con eso, concretar todo aquello que hemos iniciado, llevarlo a el final de nuestras vidas. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esa es nuestra tarea, hermanos, seguir. Y luego, por ver si lo logro, dice, por ver si logro hacer aquello por el cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. O sea, es seguir avanzando, no detenernos, hermanos. Y parece que en Sardis lo que observamos es que ellos simulaban estar trabajando, ¿sí? Simulaban estar trabajando. De hecho, el texto dice, conozco tus obras, que tienes nombre. Eso es una palabra importante. Tienes nombre, dice. En otras versiones lo traducen como tienes fama, ¿sí? Tienes fama. En otras cosas diríamos que la iglesia tenía una buena prensa, ¿sí? Una buena imagen. Era muy conocida. Una iglesia respetable, una iglesia de moda, una iglesia grande, sin polémicas, admirada por su aparente vitalidad. Así era la iglesia. Entonces, nosotros podríamos aparentar estar bien, tener una buena imagen y parecer muy piadosos, muy santos, pero tal vez, por eso digo tal vez, porque yo no sé, pero tal vez estemos muriéndonos espiritualmente y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por eso el Señor dice, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El Señor dice, yo sé todo lo que haces, que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. ¿Vamos a tratar esa enfermedad? ¿De qué manera? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a iniciar, como hemos dicho, a vigilar nuestra vida. Y cuando empezamos a prestar atención a nuestra vida, nos daremos cuenta, hermanos, que realmente no tenemos esa relación suficiente con nuestro Dios. Esa es la realidad. Creo que tenemos más relación con nuestro teléfono, porque a cada momento los tenemos ahí, con el Facebook, el WhatsApp y otras redes. Por eso,
hay un aspecto que Jesús menciona aquí y es el que vamos a hacer, ¿sí? ¿Por dónde vamos a iniciar? ¿Qué vamos a hacer? Dice el punto número 3, limpia tu vida. Vamos a empezar por una limpieza, hermanos. Ahora que estamos en este contexto, estamos hablando siempre de desinfectar, ¿sí? Estamos hablando de esterilizar, estamos hablando de sanitizar. Es una nueva palabra que no está en el diccionario de la Real Academia, pero se está usando, en todos los medios lo usan. No quiero entrar en discusión con ello, lo que quiero decir es que empecemos con esta una limpieza espiritual de nuestra vida. El texto dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado, o sea, que no se han ensuciado, que no han manchado sus vestiduras. Hay un grupo de personas. Yo pregunto, si tuviéramos que revisar más de cerca nuestra vida y hablando de limpieza, ¿qué tan sucio estamos? Eso es una pregunta que deberíamos de hacer, ¿sí? Por eso, considerando el contexto, hermanos, muchos de los hermanos habían accedido o habían aceptado el culto al emperador para evitar problemas. Habían incorporado la doctrina de los nicolaitas dentro de ellos, dentro de la comunidad. De hecho, se ha comentado y se ha dicho que la iglesia en Sardis era tan inofensiva que no había razón de perseguirla. Sí, era como un elefante blanco ahí. ¿Para qué? No hace nada, no hay razón de seguir a esta iglesia. No se opone a nada, está todo bien y la lleva con todos. O sea, es como normalmente podríamos pensar, ¿va? Yo no me meto con nadie, yo me trato de llevarme bien con todos. Algo así la iglesia, ¿no? Entonces hay una problemática, por eso Jesús le dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido. Ahí empieza ya la parte del tratamiento, ¿no? Ya específicamente, acuérdate de lo que has recibido. Creo que todos hemos recibido el Evangelio de Cristo, ¿sí? Y por cuestiones nos hemos alejado, nos hemos olvidado. Y dice el texto, guárdalo y arrepiéntete. El llamado del Señor para nosotros es, vamos a acordarnos, cuando nosotros hemos recibido la palabra de verdad. Vamos a acordarnos, vamos a guardarlo en nuestro corazón y aquí me llama la atención porque dice, y arrepiéntete. Significa entonces, hermanos, que el Señor, si ustedes se dan cuenta, en todos los mensajes que envió a la iglesia, normalmente siempre llamó a un arrepentimiento. Y una vez más lo vuelve a hacer aquí. Arrepiéntete. Esto significa, hermanos, que sí, siempre hay algo de que arrepentirnos. Y hay una advertencia, le decíamos hace ratos. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Esto, hermanos, nos lleva a pensar en 3 palabritas que el texto usa aquí. Acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Lo que me llama la atención es que está hablando a una iglesia, un grupo, una comunidad, pero estos verbos están en singular. Está diciendo, acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. O sea, nos está hablando a cada uno de manera personal, a tomar acción, a este llamado que Él nos está haciendo. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? Hemos dicho, vamos a vigilar nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien espiritualmente? ¿Tú estás bien? ¿Hay algo que hacer? ¿Hay algún tratamiento que tienes que poner en práctica en tu vida? Si es así, el texto dice, vamos a empezar por aquí, a limpiar.
Siempre cuando hay una enfermedad, sobre todo una herida, se empieza por ahí, desinfectar. Yo quiero terminar. Esto que el Señor envía a la iglesia, el mensaje a la iglesia, es un mensaje también para nosotros hoy como iglesia. Y la pregunta es, ¿qué está pidiendo Dios de nosotros? ¿Qué está pidiendo Dios de ti como iglesia, como hijo de Dios, como cristiano? ¿Qué pide Dios de ti? Primero, tenemos que tomar esta advertencia en serio, hermanos, en serio. Tú sabes, y creo que todos sabemos, en qué área de nuestra vida necesitamos prestar atención, ¿sí? Hay áreas de nuestras vidas que no están fortalecidas. Hay áreas de nosotros que necesitamos prestar mucha atención. Y tal vez digas, como mencionaba hace rato, yo me siento bien espiritualmente hablando, yo estoy bien. Sin embargo, recuerda lo que Jesús le dijo a la iglesia en Sardis. Lo quiero recordar. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ellos se sentían bien, hermanos. La iglesia en Sardis se sentía bien, se sentían vivos, se sentían que todo estaba funcionando a su alrededor. Pero Jesús le dice, te estás muriendo y ni siquiera te has dado cuenta. Por eso cuando el doctor le dijo a mi padre, qué bueno que llegaron a tiempo, significaba que este asunto estaba tan peligroso. Retomando esas mismas palabras, hermanos, esto es urgente. Debemos iniciar ya. Eso es un llamado a la acción. No es para que lo dejemos o lo posterguemos. Es para iniciar ya a revisar nuestra vida, cómo estamos. Y vamos a iniciar por algo práctico. Como dicen los que se dedican a medir la educación, iniciemos por un test, ¿sí? A ver cómo estamos. Y un test muy fácil y rápido sería una prueba rápida, ¿no? Tomando en cuenta el contexto que estamos viviendo. Tenemos que hacernos una prueba rápida. ¿Y cuál es esa? Es fácil. ¿Lees y estudias la palabra de Dios continuamente? Eso es una prueba rápida, ¿sí? Si dices no, significa que algo no está bien ahí en tu vida, en tu relación con Dios. Eso es una prueba rápida. ¿Lees y estudias la palabra o solo la tomamos los domingos? Tenemos que hacernos una prueba rápida. Lo siguiente sería, ¿oras fervientemente? Es decir, igual todos los días. Esa es otra prueba rápida. ¿Estoy orando fervientemente? Aquí no tendríamos que incluir los alimentos y horas cuando te levantas o cuando te vas a dormir. No. Es un momento de todo, un momento que tengamos con nuestro Dios todo el tiempo. ¿Sí? ¿Lo estamos haciendo? ¿Tenemos un momento especial con el Señor? Porque normalmente siempre lo hacemos cuando hay una necesidad, hermanos. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene alguna gratitud, normalmente dice, no, sí, yo estoy orando. Pero eso no, diríamos, voy a usar este término, eso no cuenta aquí en este momento, para el contexto del que estamos hablando. Cuando hablamos de tener un tiempo de oración con el Señor, es realmente hablar con Él, ¿sí? Sin necesidad de pedir, simplemente hablar con Él, porque la oración es eso, es el vínculo, es la relación que mantenemos con el Señor, y parece que no a todos nos gusta estar relacionados con el Señor. Por eso, la siguiente pregunta de nuestra prueba rápida sería, ¿oras fervientemente?
¿Cómo vamos en nuestra prueba? ¿Ya pasamos los 2 filtros? Y tercero, ¿buscas la comunión con nuestros hermanos? Y tú me dirías, bueno, ahorita está difícil porque mira que no podemos reunirnos y todo. Pero el Señor nos ha dado la bendición de tener estos medios. Ahora el punto aquí es, ¿buscamos eso nosotros, hermanos? ¿Lo buscamos? ¿Buscamos conectarnos? Porque una cosa es que me apareció en la notificación, sí, medio lo veo y ya luego yo sigo haciendo mis quehaceres, ¿no? Y algunos podrían argumentar, es que no es igual, pero por lo menos estamos buscando, hermanos, cómo alimentarnos y mantener esa comunión con nuestros hermanos a través de estos medios, una llamada telefónica, un WhatsApp, mantener esta comunión con nuestros hermanos. Porque no hay ni siquiera un solo pretexto para decir, es que no puedo, porque con toda la tecnología que ha avanzado, por supuesto que podemos mantener esa comunión con nuestros hermanos. Entonces, hermanos, son 3 cositas como prueba rápida para saber cómo estamos. Y no sé si pasamos muy bien el examen o no. Pero yo quiero llevarte a algo. Quiero que al ver tu realidad, al ver tu situación, mires a Cristo. ¿Sí? Miremos a Cristo. Prácticamente lo que Cristo nos está diciendo en este mensaje es, regresa a mí. Regresa a mí, es lo que está diciendo. Nos hemos perdido tanto, hermanos, en todos los compromisos, el ajetreo de este diario vivir. Nos hemos perdido tanto que tenemos a Cristo ahí como un comodín, ¿sí? Cuando te necesito, te busco. Esa es la realidad, hermanos. Por eso tenemos que mirar a Cristo, ver a Él, y que lo que Él nos está diciendo hoy es, yo derramé mi sangre por ti en la cruz. Esa sangre te limpia de todo pecado. Él está diciéndonos, nos está llamando, mírame, aquí estoy, aquí estoy. Te pregunto, ¿aceptarás ese llamado de mirar a Cristo? Yo espero que así sea. Yo espero que así sea. Vamos a orar y pedir que el Señor confirme su palabra en nuestro corazón. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Y así como el mensaje que enviaste a la iglesia en Sardis es el mismo mensaje para nosotros. Tal vez nos estemos ocupando tanto en nuestra imagen, en cómo nos vemos, cómo nos vestimos, que hemos descuidado nuestra vida, nuestra relación contigo, Señor. Por eso, en este momento, cuando tú le dijiste a la iglesia, arrepiéntete, es el mismo mensaje para nosotros, un llamado al arrepentimiento, porque en realidad no estamos vigilando nuestra vida, no estamos tratando nuestra vida y no estamos limpiando todo aquello que ha manchado nuestras vestiduras. Por eso, Padre, en esta hora te pedimos, te suplicamos, que nos ayudes a dar esos primeros pasos prácticos, pero que son necesarios en nuestras vidas. Que iniciemos, Señor, a conocerte más y más leyendo tu palabra. Que mantengamos esa relación contigo más y más orando todo el tiempo. Y que busquemos, Señor, esa relación con nuestros hermanos. Permite, Padre, que estos sencillos pasos nos ayuden a acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.